Muchas gracias. Cuando recibí la invitación tan amable de Ricardo, el maestro, de verdad que sentí mucha emoción y agradecimiento a la vez por el gesto que tuvo en este sentido inmediatamente yo tomé la idea de que sí, que con mucho gusto yo iba a concursar y quería participar, y al mismo tiempo agradecerle también a don Cristian porque tuvo la gentileza de hacer esta entrevista y darme como que la pauta de lo que se pretendía hacer a través de este proyecto. Y bueno, una vez que yo digo que sí, estoy emocionado, después digo, pero ahora yo tengo que hacer una presentación, ¿no? Y entrar los nervios y entrar a la carrera y tengo tanto tiempo sin hacerlo. Nosotros acostumbrábamos a practicar en clase eso de exponer nuestra obra entre compañeros, y era sumamente agradable, pero era un grupo que nos conocíamos todos, pero ahora la cosa cambia. Y entonces yo conversando eso con mi esposa, aparece inmediatamente los espías de Instagram me mandan una chica que me dice, tú vas a hacer la presentación como siempre, te vas a presentar como que normal, así, diciendo tu nombre adelante. Y yo, ¿y de dónde salió? Estamos invadidos en ese sentido. Y inmediatamente recuerdo algo que estaba bloqueado en mí, de que en cuarto grado de primaria sucedió que me tocaba hacer mi poema de Navidad, y yo sentí un terror tal que yo salí corriendo de ahí, no volví, no aparecí más en el escenario. Les prometo que esta noche no va a pasar. Luego seguí en el internet y apareció ahora un chico, un cantante venezolano, y yo de una manera prejuiciosa ya inmediatamente lo iba a pasar porque era un cantante de música urbana, muy agresiva, y lo estaban entrevistando. Sin embargo, no me dio tiempo de pasar cuando le hacen la pregunta de por qué su mensaje siempre iba ligado al hecho de la protesta social y por qué su mensaje siempre estaba ligado de alguna manera con la política. Entonces él respondió de una manera increíble para mí, porque les dijo que era necesario que habláramos de política en todos los rincones, en todas las ventanas que tuviéramos posible, en sus casas o a través de la ventana de su trabajo, en el caso de él, desde su trinchera, que era la música. Porque la política está inmersa en toda nuestra vida y todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros depende de las decisiones políticas. Y lamentablemente, las mayorías ahora son tontos, son pendejos, como realmente lo dijo, pero esas mayorías son las que ahora ponen al presidente. Eso me pareció extraordinario y hizo que, los prejuicios de antemano, y resulta que es un hombre que contestó de una manera extraordinaria. Yo, como bien dijo don Cristian, soy del estado Carabobo, mi ciudad natal es Puerto Cabello, es un puerto hermoso, con unas playas espectaculares, con una temperatura increíble, unas montañas, unos ríos, unas montañas donde se escondían los esclavos africanos cuando escapaban, y de allí comienza nuestra mezcolanza, desde esa época, en nuestro color, en la comida, en nuestros bailes, el tambor y todo eso. Asimismo, es una ciudad llena de mucha historia, desde las primeras batallas de preindependentistas hasta contemporáneamente, cuando el santo Fidel Castro hizo su primer intento en el año 60 de invadir Venezuela a través de la guerrilla y la gente que se conectaba con su pensamiento totalitario. Afortunadamente, en esa toma de la ciudad donde yo nací duró muy poco, fue controlada, y en ese periodo, ese poquito de tiempo, hubo muchas muertes, mataron mucha gente, buscaron a todos los líderes políticos del momento. Mi papá estaba incluido en ese grupo. Afortunadamente no lo encontraron, porque si no, yo esta noche no estuviera aquí con ustedes. Así que eso me pareció espectacular. Mi nombre es Adalberto Castro Suárez, extranjero, por supuesto, como dice mi cédula de identidad aquí.
Y también el espía de Instagram me regaló este poema ese mismo día. No, no me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el ser humano desde el fondo de todos los tiempos. Cuando no existían fronteras, ante que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, esos son los que inventaron esa palabra, extranjero. Después de una larga trayectoria en el mundo de la moda, el diseño y la confección, que es mi oficio original, viendo todo lo que estaba pasando en el país, toda la tribulación en la que vivía, inmerso en todo lo de las expropiaciones, el cambio de la Constitución, el cambio de los símbolos, donde nos querían robar la identidad a como fuera, de cualquier manera. Yo me sentía, la verdad, que con la necesidad de expresarlo de alguna manera, de compartir, de como bien dijo ese cantante, desde mi pequeña trinchera decir algo a través de mi Facebook, no sé, tenía que encontrar algo de cómo manifestarme. Y se me ocurrió comprar un lienzo y los colores primarios y tratar de plasmar lo que yo veía en ese momento. Esa Venezuela turbulenta, metida en ese torbellino allí, con ese tapón rojo, con esa estrella nueva que no nos pertenecía porque esa no es nuestra bandera, con esa mala influencia de esos nuevos compañeros extraños de la China, de la Cuba, de la Argentina y ese Brasil que ya estaban controlados por estos personajes. Todo eso, inclusive yo decía que inclusive lo tengo que escribir, lo tengo que decir, y en ese momento escribí eso, Venezuela, 15 años. Sí, nuestro país embotellado en la miseria ideológica, social, económica, es decir, una miseria integral, con un tapón rojo que nos anexó la estrella del fracaso, cuya presión la sostiene una maraña de malintencionadas y perjudiciales relaciones con muchos países gobernados por seres perversos, principalmente estos 4 países que nos envuelven en un torbellino problemático que nos conduce directo al abismo de la desgracia. La única manera de salir de esta botella es presionando, ejerciendo el voto, divulgando la verdad en todos los espacios, en cada rincón, que conforme tu entorno hasta alcanzar una Venezuela libre, sana y llena de un futuro promisor. Esa etapa, por supuesto, carente de todo conocimiento y técnica, me lleva a darme cuenta de que yo necesitaba expresarlo de otra manera, de una manera más bella, de mejor manera, porque no había tridimensionalidad, todo totalmente plano, en lo absoluto sabía de cómo, yo quería que esas banderas ondearan y por supuesto no lo logré. El movimiento, bueno, puse la botella de lado, que fue lo que se me ocurrió para que creyera que estaba dando la vuelta. Y eso, de verdad que fue lo que me llevó entonces me llevó en ese momento a buscar los estudios, a formarme. Y llego a una academia del maestro que ven a continuación, Francesco Santoro, es el hombre que me encuentro. He sido muy afortunado en las personas que me encontraron en este corto camino que tengo dentro del arte. Es un inmigrante por voluntad que llegó a Venezuela y se enamoró profundamente del clima, del ambiente, de la gente, contratado para hacer frescos y murales de temas religiosos, que es en realidad su especialidad, y decide, junto con la fundación de Giovanni Battista Scalabrini, que a nivel mundial se ocupa de los migrantes con problemas de todo tipo, a nivel como el trabajo grande que ustedes vienen haciendo también, y decidió quedarse en Venezuela para aportar su granito de arena en ese sentido. Me cambió la vida conocerlo, me cambió la vida tener a mi lado una persona que se dedicaba a una misión tan hermosa y al mismo tiempo los recursos que generaba la academia se dedicaban a eso, a la protección de los niños, alimentación de los niños, a darle el apoyo a los extranjeros en términos legales, a nivel de salud. Era algo espectacular y para mí me sorprendía más porque yo tenía la idea de que los italianos todos eran pichirri y afortunadamente no era así. Este es un hombre que era muy bondadoso y eso para mí fue extraordinario, entrar entonces a la academia y decidí hacerle un pequeño homenaje. He aprendido
a través de la comida y cuando me es posible a través de la pintura y el dibujo, un brindar cariño. De osado, creo que atrevido de pintar a tu maestro de pintura, creo que es lo más atrevido que se te puede ocurrir. Sin embargo, ya yo estaba por partir, estaba haciendo muchos trabajos al mismo tiempo, quería aprovechar el tiempo al máximo y estar muy ocupado mientras protestaba, trabajaba y pintaba y cocinaba, hacía todo al mismo tiempo. No me dio tiempo de pintarlo, solo hice un dibujo de gran formato y sin embargo quedé satisfecho porque logré que esa mirada, que aunque parece triste, es una mirada muy profunda, es una mirada con mucha visión y muy seguro de la misión que estaba cumpliendo en Venezuela. Y eso, lo haber logrado esa expresión, esos anteojos que él usaba para mirar, cuando miraba los trabajos nuestros, que bajaba la cabeza, haber logrado eso me pareció extraordinario. Posteriormente, él nos colocaba a hacer tareas donde mi primer trabajo en la academia fue realizar una pintura donde yo pudiera elegir el tema. Por supuesto, nosotros nos ponían a elegir, era a partir de la mayoría de los trabajos eran relativos al arte italiano, Renacimiento, Romanticismo, y por supuesto una vez que yo vi esta obra me conecté la belleza de ese abrazo, la belleza del momento, los colores, era todo un reto y de nuevo atrevido porque era mi primer trabajo allí y además que guardaba de una manera muy inteligente como él insinuó su pensamiento político porque fue desterrado posteriormente el maestro Francesco Hayes, que es el creador de esa obra. Él insinuó en ese momento que la reunificación de Italia y una alianza con Francia iban a permitir entonces poder salir del reino austríaco que era que lo pisoteaba en ese momento. De manera que me conectaron ambas cosas. Desde el punto de vista técnico, el reto mayor fue con esa obra El Fondo, que fue la primera parte, era la primera vez que yo tenía que hacer esa especie de fumatos y luego lograr que la expresión se notara al mismo tiempo que darle ese toque satinado de la falda. Eso, pero sin embargo me siento muy satisfecho de que para hacer mi primer trabajo haya quedado de esa manera. Posteriormente, nosotros hicimos dentro de los trabajos finales antes de venirme a Venezuela, yo tenía que entregar esto porque la exposición era el mes siguiente de mi viaje, y allí encuentro la oportunidad en una exposición que era basada en la obra del poeta Dante Alighieri, quien junto con su máxima obra de la Divina Comedia se colocó una muestra pictórica donde cada uno de los alumnos de la academia que participaron tenían que hacer un cuadro alegórico a algunas de las escenas de la novela, y yo decidí participar allí con una obra que ya existía pero que hasta ahora no se había utilizado, el supuesto verdadero rostro del maestro que fue reestructurado a partir de su cráneo. Entonces me pareció interesante lograr esa combinación y que también haciéndole honor a un italiano que siempre lo han presentado como que era muy feo en la historia y por lo menos que no se mostrara de esa manera. En ambos sentidos me pareció interesante la obra. Lo más interesante desde el punto de vista técnico fue que lo tuve que hacer en apenas 2 semanas y haberlo logrado en 2 semanas me pareció también muy exitoso y me siento muy satisfecho en ese momento de haberlo logrado así. Posteriormente, en otro de los ejercicios, de ahí íbamos subiendo el nivel, la exigencia, también paralelo con los otros trabajos, tenemos esta obra del maestro Caravaggio, el padre del tenebrismo, quien nos permitió allí aprender de sus técnicas que a pesar de la época era capaz de proyectar esas luces tan geniales, por ejemplo, lograr que la luz del personaje que representa la luz de una manera integral, que es Jesús, ahí vemos cómo la luz se proyecta directo en él. Aprendimos en ese trabajo también cómo eran los análisis críticos de la obra
y podíamos ver también que en esta obra particularmente, cuando se convertía con figuras geométricas, podíamos ver cuando era, en este caso, un óvalo, lo que representaban esas cuatro cabezas juntas, que era como un rectángulo romboide. Lo que lograba el maestro a través de, con solo las cuatro miradas, las líneas hacia el mismo punto del dedo de la herida, los ritmos y los movimientos que creaban también las ondas de la ropa, y por sobre todo a nivel técnico lo más difícil fue el hecho de tener que aprender a hacer las velaturas para ir montando capas delgadas de pintura una sobre otra que permitieran que la luz ingresara en la pintura y refractara desde otro punto de vista. Además de que fue mi mayor formato, un poco más grande que este, y eso fue todo un reto que también me pareció extraordinario. Esa obra está en Venezuela y la doné para que sea vendida con el mismo fin del trabajo eh, que hace la fundación allá, en fin, de que un agradecimiento por los 3 años que yo estuve ahí. Y para mí eso de verdad que representa un reto bien agradable. Posteriormente, en otro de los ejercicios que teníamos en clase, me solicitaron que hiciera una obra que me conectara emocionalmente con ella y tenía que hacer la composición completa. Esta obra, cuando me dijeron eso, yo que mejor que conectarte con alguien a que tú amas mucho, que puede ser tu esposa, puede ser tu madre, puede ser un familiar directo, que mejor que tu hija mayor. Entonces mi hija mayor, el problema estaba en que era, cuando decidí hacerle como una especie de homenaje por la admiración que siento por ella, el problema es que era en secreto porque era un regalo para su cumpleaños, entonces no la podía usar de modelo. Y con las limitaciones que todavía tenía del dibujo, de la creación en la composición original, cuando no te está apoyando una fotografía que ya existe. Y además el hecho de que a ella le encantan las flores, que le regalen flores, pero el homenaje sobre todo era por lo que ha mostrado, su valentía de salir desde los 15 años a estudiar fuera de la ciudad, en otra región, en la región andina de Venezuela. Posteriormente sigue su desarrollo profesional y va a Canadá, luego va a los Estados Unidos y finalmente hace su último posgrado aquí en Chile. Eso para mí fue magnífico por la forma como ella manejó todo eso, los trabajos que tenía que realizar mientras estudiaba, de garzona, lo que hiciera falta hacer dentro de las metas que ella quería alcanzar. Eso para mí fue genial, y además que los retos que tuve básicamente fueron esos, que cuando tú estabas pintando eso, la conexión emocional, es tremendo lo que se siente mientras vas haciendo un trabajo de ese tipo. Allí a mí me nació, para completar, así como la primera obra, escribirle algo al respecto. Ella se llama Cecilia Ailise. Su nombre es de ida y vuelta, por eso la obra se llama Cecilia, al derecho y al revés. Cuán bella y hermosa primogénita, Dios y la vida me han obsequiado. Junto a su madre y hermana, qué regalos, he sido premiado. Rosas siempre deseas, con atención, detalle y fin. Tú perfumas mi mundo, cuál hermoso jardín. Cabalga, hija, cabalga, vive tus sueños por doquier. Lo impetuosa y decidida dará frutos cada amanecer. El horizonte te espera, rozando el infinito, sabiendo de tu empuje, capacidad e instinto. Es solo un hasta luego, nunca habrá despedida. Te amaré de aquí a Santiago, Vancouver, Miami y Mérida. O cualquier lugar del mundo con razón y sin medida. Deseo sea de tu agrado este regalo compuesto. La rosa, un hasta luego, 4 destinos sobre el mar de tus puertos. Dios te bendiga. Quiero aprovechar para obsequiarte el certificado de autenticidad de esa obra, impreso en papel de fotografía junto con lo que te acabo de leer, y con el permiso de ustedes quiero aprovechar esta oportunidad. Este cuadro no está a la vez.
Seguimos. A partir de allí, nada, definitivamente ya tenía que partir, todo eso era una locura en medio de todo lo que hacíamos y el dolor que se sentía en la salida violenta. Yo fui muy afortunado de, ahora que veo a mis compatriotas como salen caminando, como de lugar, y yo tuve la fortuna de viajar muy cómodo, de llegar en avión, de decidir qué me traía dentro de las limitaciones, las dos maletas, el cliché de las dos maletas de sueño, el sueño en dos maletas. Yo decidí que una de mis maletas fuera mis utensilios de cocina y mis artículos que pudiera rescatar de la pintura, que quedaba pintura, pinceles. Quería continuar con eso y esa fue la decisión que tomé. Y de allí que es tan hermoso lo que están haciendo ustedes también con este proyecto, porque yo soy un convencido de que las personas, de la manera como son integradas en la nueva sociedad en la que están, van a hacer que su mundo cambie, porque ellos cambian y se ven beneficiadas ambas partes, tanto la sociedad que lo recibe como ellos mismos. De manera que es hermoso lo que ustedes están haciendo a través de esto. Lo viví allá y me encanta que ustedes hayan decidido también tomar ese paso adelante, porque beneficia tanto a toda esa gente que viene con deseo. Yo sobre todo lo estoy diciendo por los jóvenes que quieren vivir de eso, que quieren seguir haciendo lo que les gusta. Y es muy difícil, como ustedes dicen, si no tienen un lugar donde desarrollar las relaciones, conocer las leyes al respecto y los apoyos gubernamentales que existan. Así que eso es lo maravilloso de este proyecto que ustedes están comenzando hoy día, que con mucho gusto yo estoy aquí para participar. Y cuando yo llegué aquí, entonces yo dije, bueno, yo tengo que seguir haciendo esto me gusta demasiado. Y de nuevo, porque yo soy sumamente afortunado, me encuentro con este maestro espectacular y en mi búsqueda lo consigo acá y me encuentro en una academia bellísima. Aquí es donde nosotros pintamos el ambiente, la gente como me recibió aquí, tan amorosos como dicen ustedes, conmigo desde el primer día, y eso fue fantástico para mí, que me estimuló de tal manera. Pero inclusive, bueno, cuando yo llegué aquí el Señor me dice, están muy bonitas tus fotos, pero yo necesito saber en realidad qué es lo que tú sabes hacer. Así que usted me trae una imagen de alta resolución, una figura, pero particularmente una figura, y bueno, se eligió esta. Para mí el reto cambió, porque entonces entramos en un realismo avanzado, empezamos a subirle el nivel a la cosa, y lo más interesante de todo es que yo ahí me di cuenta de que entonces ya yo no iba a seguir transmitiendo, haciendo una narración a través de la figura, sino que aquí tenía que permitir que el color y el excelente logro de la forma tuviera su propio discurso. Entras en otra etapa del arte de la mano de don Ricardo, y sin embargo hay otra cosa bella, que después, que cuando investigo la vida de la modelo, resulta que sí había una historia hermosa en ella, porque la modelo tuvo serios problemas de salud, perdió su trabajo por la cantidad de peso que perdió por enfermedades autoinmunes, y luego es capaz de salir de esa etapa, recuperarse, regresar a trabajar, y se ha convertido en una persona que es una imagen internacional del modelaje, y ahora en su cuenta personal también ayuda a las demás personas con la enfermedad que vivió. De manera que dentro de todo también hay una historia detrás de esa figura. Y el reto, por supuesto, de llevarlo a ese nivel fue espectacular, y yo, bueno, estoy muy satisfecho. Yo sé que el maestro me va a seguir exigiendo, pero a mí me gustó. Luego el maestro dice, bueno, todo está muy bien, pero ahora necesito que la obra sea original, que no sea una obra que bajemos una imagen de la web. Es necesario que sea un trabajo, una composición tuya. Y regresé a lo que fue mi primera composición, a mi bandera, una bandera que procuro honrarla de la manera que sea, a través de mis actos y de mi palabra. Y a pesar de que, como ustedes la ven al revés,
que mucha gente lo critica como una falta de respeto. También la bandera, cuando tú la colocas al revés, tiene 3 significados internacionales y de allí su nombre. Venezuela en protesta y socorro, jamás en rendición, porque cuando la pones al revés son señales, o estás en protesta, o estás pidiendo auxilio, o cuando el enemigo la toma y no porta su propia bandera y pone al revés la del vencido. Pero jamás la vamos a tener en rendición. Venezuela sigue en protesta y pidiendo socorro. Desde el punto de vista de los retos, que en este caso la obra no está culminada, lamentablemente nos tocó cerrar la academia en pandemia, la obra quedó presa aquí, en la bodega, y luego yo tuve que decidir qué hacer con mi trabajo. Vi que definitivamente por las mismas razones de lo que es esta organización que ustedes están generando, yo no podía vivir de esto, y entonces regresé a mi otro hobby, que es la cocina, y es a lo que me dedico, que también lo hacía paralelo a estudios profesionales junto a la pintura. Y a pesar de todo eso, yo estoy muy agradecido de lo que ustedes están haciendo en ese sentido, y de la obra destacar aparte lo de la bandera y la muestra que llevo hasta ahora de lo vacío que está Venezuela en todos los aspectos integralmente, no solo a nivel de la comida, aunque traten de vender una idea de que se está arreglando, es totalmente falsa, porque cada vez está más vacía de todo, de seguridad jurídica, de amor, de atención médica, en todos los sentidos estamos cada vez más empobrecidos. Y entonces yo decido en ese momento quedarme con esa escena del vaso medio lleno, con el que yo voy a seguir luchando, con el que quiero seguir viendo Venezuela, y haciendo siempre una declaración de victoria que utiliza mi suegra, mi suegra amada. No sé si muchos puedan decir lo mismo, que aman a su suegra. Mi suegra siempre, ella, de una manera muy bella, dice lo siguiente: la fe me sostiene, la esperanza me impulsa y el amor me motiva. Eso realmente es algo que me parece increíble y lo voy a seguir haciendo siempre. En la última de las tareas también que realicé, nosotros teníamos que pintarnos y hacernos un autorretrato. Y el autorretrato también incluía un escrito al respecto. Yo ahí me di cuenta que tenía ciertas habilidades para rimar, cosa que en 50 años no lo había visto. Y con esto culmino para que terminen de conocerme un poco más. Nunca he escrito poemas, nunca, mucho menos canción. Solo iré soltando lo que diga el corazón. Si rima o no rima, siempre está aquí en su oído arrima. Estoy feliz o contento, con chanza, chalequeo y sonrisas, aunque sabes que la procesión siempre se lleva por dentro. Por dentro se lleva el alma, sentimiento, amor y desamor. Todos son parte de la familia, familia que no es familia, como la hermandad sin sangre. Tengo con sangre que no son ni hermanos ni familia. Dios recompensa con herencia, hijas, sobrinos, compadres y muy buenos amigos. Pero amigos que suplen esa ausencia, hermanos de la calle, de día, de noche y con vigilia, así el Padre te regala a una gran familia. Estar solo no es malo, lo es cuando lo sientes. Buscando en lo profundo es posible que te encuentres. Dicen que para ser feliz solo basta contigo. Eso a mí me suena muy balurdo, egoísta y aburrido. Concurrido es un bochinche con salsa, guaracha y bolero. Me gusta todo eso. ¿Será que soy rochelero? Me encontré un extranjero temperamental y altruista. Es maestro y compañero, culto y excelente artista. Su modo extraño y puro de llevarte al extremo hace que te sientas hormiga y a la vez un ser supremo. ¿Soy artista o no? No sé qué dirán por allí. Eso lo dirá el tiempo, ese mismo que le habló a Da Vinci, a Picasso y a Dalí. Ser serio y tomármelo en serio es un dilema a la vez. Considerándolo en serio,
no sé si lo resolveré. Me gusta que te guste, es importante para mí. Siempre busco al amigo, aunque no me busque a mí. Estoy aprendiendo a amar sin razón y sin motivos. Es una cosa difícil, con el prójimo tan conflictivo. Aún así lo intento, cocino, como y pinto, sintiéndome muy contento, gozando una y de la otra un quinto. Soy porteño de pura cepa, de fiesta, amor, tambor y playa, tostones y pescado, leche burra y pentalaria. Ese mismo puerto que inspiró a escritores, pintores y cantantes, paseando el malecón y escuchando motivos de pisolante. Siempre he sido gordito, gritón y alborotado, amante de la luna, el ocaso, un trago y un bocado. Como oficio elaboré vestidos largos y cortos. Ahora visto a los trabajadores y a sus patrones cobro el costo. El ayer es el pasado, ahora vivo lo presente. Procuro un bien común, bonito, justo y consciente. Viajar es muy sabroso, sobre todo en familia. Dios me dé mucha vida para recorrer muchas millas. Si no tengo mucha plata, viajaré en las gandolas, un ratico caminando y el otro en el carrito de Lola. Mi hermosa flaca se ríe hablando cuando le hablo de estirar la pata, porque a mí me encantaría un despido con serenata. Buenas noches y muchas gracias. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por tu aporte. Ahora, Ricardo Ramírez hará algunos comentarios sobre este trabajo. Ricardo es un activo animador de la escena cultural local, que es PhD en arte, en estética, específicamente en la Universidad de Montpellier, en Francia, es director y creador de la Academia de Arte Real, presidente de la Fundación Artistas Libres y director de la revista internacional avanzada Arte y Cultura. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Excelente presentación, Alberto. No sé por qué. Yo no sé si aportar ahora, porque está tan bonita que con esto prosaico que traigo yo no. Pero bueno, ya está planeado. Son unos pequeños tips para poder defender de alguna manera lo que es el arte figurativo del que estamos haciendo. Correcto. Básicamente para ti y para todos los artistas que quieran y que después van a escuchar la presentación, que tienen esta inquietud, digamos, de seguir en esta línea del arte, que es muy difícil defenderla conceptualmente. Correcto. ¿No? En el mundo en el que estamos ahora. Entonces, es un poquito eso, ¿no? Ahí. ¿Esto es pantalla completa? No. Ah. Ahí sí. Nice. No es otra cosa. Bueno, aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una pequeña presentación de lo que ha venido pasando con el arte en general. Hay razones que no vamos a entrar ahora a explicar que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el... ¿No cambió? ¿De la delantera?
con los distintos movimientos, los distintos himnos. Tenemos, ¿no es cierto?, por distintas razones que no vamos a analizar ahora, empezó a pasar este periodo de cambios y distintos ismos en el movimiento artístico que fueron desarrollando cada vez un alejamiento a lo que fue la mirada original, que era lo que se entendía como figurativo o realismo. En algún momento era todo realismo, en algún momento. Y después se fue cambiando, ¿no es cierto?, a otros movimientos como el cubismo, el fauvismo, el abstraccionismo, cada vez más grande, el conceptualismo, del constructivismo, etc. A movimientos que ya son bastante raros, como la pintura invisible, donde no hay nada, o una escultura invisible, donde ya no hay nada, o cosas medias grotescas o desagradables que algunos se habrán enterado por ahí, que son también muy comunes, digamos, porque están en una línea de pensamiento que se alejó de lo que era esto. Entonces, antes tenemos el figurativo. Dentro de lo figurativo está el realismo, el neorrealismo, el clasicismo, el academicismo. Hoy día algo se sabe de hiperrealismo, que es ninguna de estas cosas, por si acaso. Realismo mágico, surrealismo, etc. El hiperrealismo es una cosa que vamos a explicar por qué no me gusta tanto. Pero todo es un gran paréntesis, y de lo que vamos a hablar ahora es un poco de realismo, y tiene que ver con esto. Toda la antigüedad, desde el paleolítico, neolítico, 300.000 años de antigüedad, el hombre tuvo una mirada realista, a nivel filosófico, a nivel artístico, a nivel teológico. Era realista, miraba la naturaleza, se concentraba en la naturaleza, abstraía de ella ciertos conocimientos, cierta información, cierta experiencia que no podía desentrañar del todo, pero a través de esa mirada fue concentrándose y obteniendo elementos que le daban una visión, una cosmovisión. Va cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos los sumerios, egipcios, etc. Pero siempre con una mirada hacia lo trascendente. Cuando hablamos del paleolítico y nos topamos con los prehistóricos que estaban en las cavernas, ¿no es cierto?, haciendo esas pinturas, no estaban haciendo decoración de cavernas. Y no están tratando de decir que esta caverna se va a ver más bonita. Ellos lo que están haciendo es tratar de conectar al ser humano con algo trascendente, con un sentido profundo de su existencia, de su vida, del universo, etc. Bueno, eso es el arte realista. Ahí nace y se mantiene durante 300.000 años. Todo esto es la historia de la humanidad. Este pedacito que está acá, estos miles de años chiquititos que están acá, aquí está Mesopotamia, Egipto, Grecia. Y lo que nos alcanza a aparecer en la rayita son los últimos 1000 años en los que hemos estado viviendo. Entonces, toda la humanidad ha tenido una mirada realista. Todo lo que nosotros hoy día entendemos como el posmodernismo, la mirada de destrucción de la cultura y esta forma de perder la forma, o esto que no tiene identidad, o que no tiene género, que no tiene nada, es esa rayita que apenas es insignificante. Todo esto, que no tiene nada que ver, si ustedes se fijan, con la mirada cristiana, que también está por ahí, sobre estos últimos dos rayitos de la mirada cristiana. Pero todo esto es la humanidad mirándose a sí mismo y mirando el universo de una manera realista. ¿Qué significa que sea realismo? Que es conocible, es decir, que se puede acceder, que tenemos la capacidad de acceder a ella, que es objetiva, es decir, hay elementos que son verdad, no es lo que se me viene en gana o que cada quien tiene su propia verdad, que cada quien tiene su propia mirada, sino que hay elementos objetivos a los que podemos acceder, a los que podemos encontrar, a los que podemos tener en común de acuerdo. Y por lo tanto nos podemos comunicar y por lo tanto podemos construir algo en conjunto. Por eso es que es realista. Y también tiene un orden, que es muy importante el orden. El orden va a hablarnos de lo que es la belleza. Y es natural, es decir, es material y también es espiritual. Ya al final de esa gran línea, ¿no es cierto?, nos topamos con lo que era
Mesopotamia, Grecia, estamos en eso al final de esta línea, ¿se acuerdan? Bueno, aquí es donde ellos ya empiezan a descubrir lo que es lo trascendental. Los trascendentales son estas cosas que no van a cambiar nunca, que van a estar permanentes, quiero decirlo de la manera más simple, que puedo encontrar en todo, que puedo encontrar en mí mismo, que puedo encontrar en la misma sociedad, que he ido construyendo, y que son la verdad, la belleza y la bondad. Estos son los trascendentes. Hay más, está la unicidad, hay más. Pero en el caso del arte, estos son los que nos interesan, ¿no? Estos trascendentales, la belleza, la verdad y la bondad. Estos tres son muy importantes, no solo porque me interesa el mundo del arte, sino que porque además de lo que significa la cultura, es decir, donde se desarrolla el mundo de la creencia y donde se desprende todo lo que es la ética, es decir, qué vamos a definir qué es bueno y qué es malo, junto con la ética, que son lo mismo, es donde está la religión, la filosofía, el arte, la ciencia. Son los pilares de lo que va a ser la cultura. O sea, sin eso no hay cultura. Hay cualquier cosa, pero no hay cultura. Entonces tenemos estos trascendentales que van a hablarnos de una manera de entender la vida, de una manera de acercarnos a ella, de una profundidad. Y estamos acá en el último pedacito de esa rayita, hice un paréntesis porque no era tan chiquito que este último rayito es donde estamos ahora, en los últimos 500 años, y ese pedacito de ahí son los últimos 100 años donde estamos en la posmodernidad. Esa posmodernidad que ahora estamos viviendo. Volviendo a ese tiempo primigenio, nos topamos con este importante personaje, que es Pitágoras. Pitágoras nos va a hablar, primero va a inventar la palabra filosofía, o sea, eso ya para que sepan que es importante, ¿no? O sea, él crea la palabra filosofía porque le da vergüenza decir que es un sabio. Cuando se presenta, él viaja de la Grecia continental a la Magna Grecia, que es Italia, llega a Crotona, entonces le dice: ¿usted quién es? Y soy una persona que ama la filosofía. O sea, ama el conocimiento. Ahí aparece la palabra filosofía. Él no se dice a sí mismo sabio, sino que se dice un amante del conocimiento, de aparecer la palabra filosofía. También desarrolla la palabra matemática, tampoco existía la palabra matemática. Crea la música, no existía la música. Y eso tiene que ver con el orden. Do, re, mi, fa, sol, ¿de dónde viene? Pitágoras, él lo intenta. Lo inventa y lo desarrolla. ¿Cómo? A través del orden, de la geometría. ¿De dónde saca ese orden? ¿De dónde saca esa geometría? De la naturaleza. De la observación de la naturaleza, está ahí. Entonces no tenía que inventarlo, no tenía que sacarlo de su mente o de cualquier cosa, sino que simplemente observando la naturaleza. Al observar la naturaleza, empieza a descubrir ciertos códigos, ciertos números, ciertos patrones. La forma en que el sonido se compone cuando va de do a do, se duplica, la forma en que los sonidos, la forma en que la proporción de las cosas, todo eso lo va desarrollando y desarrolla, ¿no es cierto?, un gran estudio de lo que es la geometría. En aquella época ya había pasado el gran auge de los egipcios. Se va a estudiar a la escuela egipcia de geómetras y termina, ¿no es cierto?, desarrollando después la escuela pitagórica en la Magna Grecia, siendo un importante generador de influencia sobre todos los movimientos filosóficos que vinieron después. Uno de los más grandes, ¿no es cierto?, que es seguidor de él, es precisamente Platón. Platón es, sin duda, un neopitagórico, es decir, que 100% todo lo que dice es Pitágoras. A tal grado que él pone, ¿no es cierto?, en la entrada de su academia, que no lo dice así, está traducido, dice que no entre nadie que no sepa geometría. Esa es la manera de la traducción. Lo que en realidad él pone es que no entre nadie que sea ageómetra, es decir, alguien que sea un antigeómetra. ¿Okay? ¿Se entiende eso, no? Sí. Si usted quiere estudiar filosofía, primero tiene que entender geometría.
Porque la geometría es el mundo de las relaciones. Y si yo no sé relacionar, si yo no entiendo cómo funcionan las proporciones, las relaciones, la estructura en que todo se ordena, entonces mis ideas tampoco se van a ordenar. Voy a ser monolítico en mi pensamiento y por lo tanto tampoco voy a entender, no voy a generar una mayor profundidad. Bueno, todo esto que le estoy hablando tiene que ver con la realidad. Estamos dentro de ese mundo realista. Se descubre que niveles de realidad se acuerdan de la caverna, ¿no? El hombre que está atado en la caverna, que mira las sombras, que son solo el reflejo de las figuras, del fuego. Bueno, toda esa alegoría que hace Platón no es más que poner en orden las ideas que tenía Pitágoras. Habla de que nosotros tenemos un primer acercamiento a la realidad, ¿no es cierto?, que es este acercamiento de la opinión, que son prejuicios, son opiniones de apreciaciones de las cosas, mal traducido como imágenes, imágenes en el sentido de que yo lo veo a distancia, en ese sentido, de que yo digo, eso es un gorro, y está hecho de lana, no tengo idea si está hecho de lana, no lo he tocado, no lo he mirado. Eso es el mundo de la imagen, de la sombra, la apreciación falsa de la vida. Que, como tú decías, estos prejuicios, escuché a esa persona que estaba hablando de por qué hacía lo que hacía y no me interesó. No es un prejuicio, es una apreciación falsa, esa es la sombra. Entonces, la primera manera en que nos acercamos a la realidad, a la naturaleza, es a través de la sombra, que es simplemente una opinión, no hay nada ahí. Y la segunda parte es mucho más concreto, es material. Yo tomo la cosa, toco la cosa, tengo una experiencia con ella, vivo. O sea, si estoy hablando del gorro, sí, el gorro me calienta, no me calienta, es frío, si me lo saco me duele la cabeza. Ya puedo hablar de esto con propiedad, porque he tenido una experiencia real de ello. Ese nivel es el nivel físico, los griegos le llaman fe, de otra manera obviamente, pero a lo que se refiere es a la certeza. Hay certeza porque he tenido una experiencia. Esto es también la opinión, estos son los prejuicios, esta es la experiencia. Este nivel, ¿no es cierto?, ya es de la idea, cuando yo empiezo a generar contenido y sobre todo a nivel matemático, y tiene que ver justo con lo que hacía Pitágoras antes, cuando empieza a poner, ¿no es cierto?, ciertas leyes, ciertos números, empieza a descubrir, no las saca del bolsillo, sino que las empieza a descubrir en lo que observa. Eso es muy importante, ¿no? Porque hoy día que estamos en esta modernidad que cualquiera dice cualquier cosa, porque se me ocurrió esto, entonces tienen que respetar esa idea, ¿no? ¿Por qué? Si la idea es tonta, no tengo que respetarla. Yo puedo respetar a la persona, pero no la idea. La idea que se surgen de acá se transforman en leyes, porque tienen sentido, no porque es una imposición, porque tiene sentido y porque es natural, lo veo en la naturaleza. Esta mirada, ¿no es cierto?, en la que permite el último nivel de pensamiento, estoy tratando de simplificar la idea de Platón, ¿no es cierto?, el último pensamiento, en donde ya estamos en plano metafísico, en donde la verdad se sobrepasa al nivel de la capacidad razonable, de la razón, ¿no? Porque acá está lo que opino, acá está lo que experimento, acá está lo que pienso, y acá está el verdadero conocimiento que está más allá del límite de la razón. La razón llega hasta aquí y hay otra cosa que tiene que sobrepasar la razón. Sobrepasar la razón. Y eso tiene que ver con el lenguaje poético, sin duda. El lenguaje poético porque habla a un nivel diferente. No es solo eso, lo concreto, sino que es algo más. Y es algo más que nunca es muy definido. Es poesía, es intuición, es metafórico, es la verdad. Ahí está la verdad. Y Platón decía que este segmento era así, este era así, este era acá, y el otro era así de grande, proporcionalmente geométrico. Que el verdadero conocimiento estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dan estos sabios, digamos, para ir cerrando? El número idea, dentro de las tantas cosas que nos plantean, ¿no es cierto?, que la realidad es multidimensional, es decir, hay distintos niveles de la realidad, una realidad
que es superficial, una más profunda, otra. Al mismo tiempo hay una realidad que es dual, es decir, que es la materia, que también la describen estos filósofos, ¿no? La materia, pero también está la realidad espiritual, es decir, la esencia de las cosas. Está la mesa, sí, mesa, la serrucho, la carne, pero también está la esencia de las cosas, que es más que la materia. Entonces, es dual. Hay dos cosas, materia y espiritualidad. Espíritu en el sentido de los griegos, ¿no? Estamos hablando de fantasma, espíritu, o sea, mente, razón y una sustancia. ¿Qué logran, ¿no es cierto? Concluir ellos? Proporción geométrica, la proporción aritmética, la proporción armónica y la proporción áurea. La mayoría de las cosas están hechas con estas tres primeras proporciones. Uno de un árbol, un gato, un perro, tiene proporción armónica, geométrica o aritmética. La proporción áurea se da en muy poquitas cosas, pero donde principalmente se da es, adivinen dónde, en el ser humano. El ser humano, es ese número que es mágico, que es especial, está en el ser humano, la proporción, en la relación entre la falange pequeña con la falange grande, la grande con el dedo con la mano con el antebrazo, etc. Y todos tenemos ese índice, ese pequeño fragmento de armonía, todos. Hay variaciones, obviamente. ¿Por qué hay variaciones? Porque nosotros no somos la idea original, nosotros somos esto, ¿no? Nosotros somos la sombra, pero la sombra de algo importante, es decir, nosotros no estamos hechos con esta perfección, ni menos con la perfección del fuego, ni menos con la perfección de allá. Hay pequeñas variaciones, pero aún así logramos detectar que hay una idea fantástica, que es esa sección áurea, ese número dorado que está ahí, que nos constituye, que nos hace especial a todos nosotros. Bueno, eso es lo que ellos logran. Cuando hacen este dibujo de Vitruvio del año 1, esta es la ilustración que hace Leonardo del libro que hace Vitruvio, que habla de esto mismo, del número, de la proporción, de la estructura, de todo esto seccional, de la proporción del ombligo a la cabeza, del ombligo a las piernas, esta pierna con la otra, el brazo, lo que acabo de decir, de la mano, etc. Y es el único ser humano en que tanto puede caber armónicamente tanto en un círculo como en un cuadrado, que son dos figuras geométricas importantes para los Pitágoras, porque el círculo es lo divino, lo trascendente, lo espiritual, lo inconmensurable, y el cuadrado es la materia. O sea, el ser humano es el único que está en las dos. Une lo espiritual con lo material. Bueno, cuando vemos esculturas como esta, este es un ejemplo, hay muchas más, ¿no? Lo que no estamos viendo el retrato de un pilucho. Acá se dice pilucho, desnudo. No estamos viendo el retrato de Juanito o de Pedrito. No es un fulano. ¿Se entiende? Lo que estamos mirando es un código, un número, la proporción de cada cosa, es la expresión de esta proporción. O sea, cuando yo miro esto, no miro a alguien. Ese alguien no existe. No es nadie, es el número idea del ser humano. En este caso, una escultura, ¿no? Entonces, esto es lo que logra, y esto es realismo. Porque no solo me está mostrando algo que yo puedo distinguir como conocible, es decir, esto es un ser humano, sino que además me está hablando de algo más. Me está hablando de estas dos naturalezas, es decir, de la materia y además de la parte espiritual que tiene ese ser humano. Eso es importante porque cuando uno tiene que defender por qué uno hace realismo, es la clave. Y acá hay ejemplos, ¿no es cierto? Traje un ejemplo burdo de distintos elementos que se han hecho con la misma estructura, pero tus obras, tus bellísimas obras son el mejor ejemplo que podemos ver de qué es realismo, porque es eso y al mismo tiempo es algo más. Cuando uno compone, este es un ejercicio que hicimos, ¿no es cierto? Con imágenes concretas, pero cuando uno compone ya uno puede
entregarse un poco más a esa estructura, a la proporción, a la armonía, y aquí el lenguaje está desarrollándose. Para eso hay varios esquemas estructurales. Tú nombraste ahí en el Caravaggio el óvalo. Son 7 estructurales que son alfabéticos, 7 que son complejos y 7 que son geométricos, que sirven para expresar alguna idea en concreto, una emoción en concreto. Pero eso es cuando uno ya empieza a componer. Bueno, eso era simplemente la presentación para entender por qué es importante para nosotros hacer realismo, porque estamos tratando de acercarnos a una verdad. Gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por acompañarnos esta noche. Espero que hayamos pasado una buena velada. Los invito a ver la obra de Alberto en nuestro sitio web. Búsquennos por El Arte Nos Acerca y van a poder encontrar rápidamente también en nuestras redes sociales y en la plataforma virtual que estamos generando, ¿no? Y seguirnos, ¿no?, en estas actividades. Ya dentro de los próximos días nos vamos a volver a contactar con ustedes para una nueva clínica de El Arte Nos Acerca. Muy buenas noches y los invitamos a compartir un ratito con nosotros. Muchas gracias. Hay una cosita para comer.